Bienvenida, bienvenido a Nación Tech, el podcast donde hablamos de tecnología. Hoy tenemos un tema que, va a causar mucha polémica, pero que hay que hablarlo. Sí, un tema candente donde los haya. Exacto. Nos metemos de lleno con la inteligencia artificial en el mundo creativo. Música, artes visuales, literatura... está por todas partes últimamente. Ya te digo. Y la pregunta que flota en el aire es... A ver, ¿es una superherramienta para colaborar, para potenciar la creatividad humana, o es más bien una amenaza que viene a reemplazarnos? Hay mucha controversia, ¿eh? Muchísima. Es que el debate es complejo porque, por un lado, ves el potencial, la eficiencia, nuevas formas de crear que ni imaginábamos, cosas increíbles. Sí, eso es innegable. Pero claro, por otro lado, surgen las preocupaciones, y son serias. Éticas, laborales. ¿Qué pasa con los artistas? Y hasta filosóficas, ¿no? Sobre qué es el arte, en realidad. Totalmente. Y en esa línea queríamos centrarnos un poco hoy en las advertencias, en los riesgos que se están señalando. Ujú. Hay un análisis muy interesante que hemos estado mirando, la deshumanización del arte por la IA, de Esteban Sánchez Viana. Ah, sí, lo conozco. Un análisis muy bueno. Lo interesante es que él es experto en IA, pero también músico. Tiene como la doble visión, ¿sabes? Claro, eso le da una perspectiva muy valiosa, sí. Sabe de lo que habla desde los dos lados. Exacto. Y su preocupación principal, que creo que resume muchas otras voces, es ese peligro de entregarle el arte y la cultura a los algoritmos. Así y sin más. Es un punto crucial. Él y otros análisis que van por ahí identifican varios riesgos clave. El primero, y quizá el más filosófico, es la deshumanización. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues a que el arte que genera una IA, aunque técnicamente sea perfecto, impecable. Que a veces lo es, ¿eh? Pero- Sorprendente. sí, puede serlo. Pero carece de algo fundamental. La experiencia vivida, la emoción real, la conciencia, esa, bueno, esa alma humana que algunos dicen que es esencial. La vivencia detrás de la obra, ¿no? Exacto. Se pierde esa conexión visceral que a veces sientes con una obra creada por una persona que ha sentido, que ha vivido eso que expresa. Se cuestiona si puede haber arte, arte de verdad, sin esa humanidad detrás. Entiendo. Y eso me lleva a otro punto que también aparece bastante, el riesgo de la homogenización cultural. Ese también es importante. Claro, porque si las IAs aprenden de bases de datos enormes que al final reflejan lo que ya existe, Pues tienden a replicar patrones, claro. Lo más común, lo más dominante. y entonces, ¿qué pasa con lo nuevo? Con la experimentación, con las culturas minoritarias o las expresiones que no están tan representadas en esos datos. Podríamos acabar con un paisaje creativo mucho más plano, ¿no? Menos diverso. Es un riesgo real, derivado de cómo funcionan estos modelos. Fíjate, si la IA se entrena principalmente con arte occidental, por ejemplo, pues replicará esos estilos y esas sensibilidades, marginando otras. Claro. Y esto nos lleva directos a la preocupación por los artistas de carne y hueso, la devaluación del artista humano. Otro tema calentito, sí. Si el mercado se inunda de contenido generado por algoritmos, que puede ser muy barato o incluso gratis de producir, exacto. Tanto valor económico como simbólico. Y luego están todos los líos de autoría, propiedad intelectual. ¿De quién es la obra? De la IA, del que le dio la instrucción, de los artistas cuyas obras usó para aprender. Es un lío legal importante y afecta directamente al sustento de muchísima gente, ¿no? Hemos visto noticias de protestas de sindicatos de actores, de ilustradores. Totalmente. Es una amenaza laboral directa para muchos sectores creativos. Y no es una hipótesis, es algo que ya está pasando. Además, Sánchez Viana y otros mencionan algo que da un poco más de miedo incluso, el riesgo de manipulación. ¿En qué sentido? Pues en que quienes controlan los algoritmos, las grandes empresas tecnológicas normalmente, podrían tener sus propias agendas. Ah, claro. Y podrían, consciente o inconscientemente, influir en la cultura que se produce, moldear las narrativas, los temas, incluso limitar la crítica, ¿no? Es un poder cultural enorme en muy pocas manos. Sí, es un punto muy delicado. El control sobre las herramientas de producción cultural. Da que pensar sobre la autonomía cultural, desde luego. Pero bueno, para no ser solo cenizos. Que también hay otra cara, claro. Exacto. También hay muchas voces que ven la IA como una herramienta superpotente para los creadores. Sin duda. Y es importante verlo también. Se habla mucho,
de cómo puede optimizar procesos técnicos. Por ejemplo, Pues edición de vídeo, de audio, masterización, colorización, tareas que a veces son muy tediosas y consumen mucho tiempo. y si la IA te quita ese trabajo pesado, Te libera tiempo y energía para centrarte en lo conceptual, en la idea, en la parte más puramente creativa. Eso dicen muchos artistas que ya la usan. tiene sentido. Y también se habla de ampliar las capacidades, ¿no? De explorar formas nuevas que sin la IA serían imposibles o muy difíciles. Claro, música generativa que evoluciona, estilos visuales completamente nuevos. Hay artistas como FK Twigs que mencionabas antes con su avatar IA, que la usan como una extensión de su propia creatividad, como un colaborador más. Oye, ¿y los paralelismos históricos que algunos hacen? Son interesantes. ¿Te refieres a la fotografía, a los sintetizadores? Sí, cuando apareció la fotografía, muchos pintores dijeron, se acabó el arte. Y mira ahora. O los sintes en la música, al principio vistos como algo artificial, frío. Y hoy son herramientas fundamentales en muchísimos géneros. Es cierto que ha habido otras tecnologías disruptivas que al final se han integrado. Entonces la pregunta es si la IA será simplemente eso, la siguiente evolución tecnológica que los artistas aprenderán a dominar y a usar con su propia voz. Esa es la visión optimista, sí. Y tiene su base. Pero volvemos a los dilemas. Los problemas éticos y prácticos no desaparecen por mucho que la herramienta sea potente. Claro, el tema del entrenamiento, por ejemplo, Claro. sigue ahí. Y es central. ¿Con qué derecho se usan millones de obras de artistas, con copyright, sin pedir permiso ni compensarles, para entrenar estas IA que luego compiten con ellos? Ha habido muchas demandas y protestas por esto, ¿verdad? Muchísimas. Artistas, escritores, fotógrafos. Es un frente de batalla legal y ético enorme ahora mismo. Y luego está la cuestión de la autenticidad, que mencionábamos antes. Sí, ¿puede una IA tener intención artística? O solo simularla muy bien. Puede replicar el contexto emocional, la historia personal, la crítica social que a menudo impulsa el arte humano. Muchos creen que no, que siempre será una imitación, por muy sofisticada que sea. Y hemos visto casos que ilustran esta tensión, ¿no? Que han generado mucho debate. Sí, por ejemplo, el famoso caso de Jason Allen, que ganó un concurso de arte en Colorado con una imagen generada por IA. Uf, eso levantó ampollas. Claro, porque puso en cuestión qué valoramos. La habilidad técnica, la idea, el proceso. ¿Puede competir una IA en las mismas categorías que un humano? Y luego el tema de las bandas fantasma en Spotify, Ah, sí, grupos que nadie conoce, con nombres genéricos. como The Velvet Sounddown, que mencionaban en uno de los artículos. Acumulan millones de escuchas con música generada algorítmicamente, y nadie sabe muy bien quién está detrás ni con qué propósito. Eso genera sospechas de manipulación de las listas, de las métricas, y de nuevo devalúa a los músicos reales. Exacto. Son casos que ponen sobre la mesa la necesidad de hacer algo. ¿Regulación? Sí, regulación. Transparencia sobre cómo funcionan estas IA, sobre con qué datos se han entrenado. Y muchos piden ya un etiquetado claro. Que se sepa si una canción, una imagen, un texto lo ha hecho una IA o una persona. Eso es. Para que como consumidores y como sociedad sepamos a qué atenernos. Son propuestas que están surgiendo desde el mundo del arte, las discográficas, editoriales. Hay un movimiento pidiendo poner ciertas normas. Tiene lógica. Encontrar un equilibrio en todo este lío. Ujú. En resumen, después de darle vueltas a todo esto, queda claro que la IA está ya aquí, en el mundo creativo, y lo está cambiando todo. No hay vuelta atrás, parece. No. Ofrece posibilidades que son fascinantes, no hay que negarlo. Pero a la vez, nos obliga a hacernos preguntas muy de fondo sobre qué es lo que valoramos de verdad en la creación, en la expresión artística, y cómo protegemos lo humano en todo esto. La autoría, la diversidad, la conexión. Bueno, esto es todo por hoy. Pero antes les dejo una reflexión. Si bien la IA ha cambiado y continuará cambiando nuestras vidas, como seres humanos también debemos ser precavidos con las tareas que le entregamos a la IA, porque no podemos entregarle cosas como nuestras expresiones artísticas, Ujú. cosas que son intrínsecamente humanas y que fomentan nuestra creatividad, porque a la final son cosas como la creatividad, los sentimientos y la intuición, lo que nos diferencia precisamente de la IA, y es por eso que hay ciertas tareas que como humanidad no deberíamos entregarle a la IA. Hasta la próxima.